Bueno, pues para quien no me conozca, bueno, me llamo Sergio Zapatero. Entre muchas otras cosas en la vida, pues he sido un activista durante los últimos 12 años. ¿Vale? Bueno, soy padre de 3 niños pequeños, lo cual me preocupa por ellos. Y bueno, en estos años de activismo, pues como los que estáis aquí sabéis lo que es, pues es un poco una travesía en el desierto. Recuerdo las primeras movilizaciones que organizamos con el tema de cambio climático. Bueno, primeras que estuvimos organizando la gente con la que yo colaboraba y colaboro, por 50, 60, 80 personas. Así nos tiramos unos cuantos años haciendo este tipo de movilizaciones a los que iban pues, poca gente. Luego, después de estos años de travesía en el desierto, llegó el 2019 y se produjo el boom de movilizaciones de Fridays for Future, Greta Thunberg, etc., con miles de personas saliendo a la calle, millones de personas saliendo a la calle. Entonces eso era algo que era esperanzador, prometedor, para los que habíamos estado tantos años, o tanto tiempo, o tantos esfuerzos haciendo esas movilizaciones tan pequeñas. ¿Y qué pasó? Llegó el año 2020, se produjo el COVID-19 y se produce una desmovilización inmensa tras el COVID. O sea, llegó a finales del 2020 y tenemos la sensación de que volvemos al principio de la partida. Ni Greta Thunberg, ni Fridays for Future, ni nada. Volvemos a hacer movilizaciones en las cuales asiste poquísima gente. O sea, ha sido un fenómeno de desmovilización brutal. Tan espectacular como el auge que hubo en el año 2019, ¿no? Y entonces eso va aparejado a un gran deterioro de los movimientos sociales que conocéis, porque estáis aquí y los conocéis. Entonces se produce ese deterioro. Y entonces, en esos momentos de desmovilización, finales del 2020, digo yo, ¿y yo qué hago con las inquietudes que yo tengo? ¿Cómo podemos comunicar de otra manera? ¿O cómo quiero yo comunicar de otra manera, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer este libro para dar salida a todas estas inquietudes. Todo esto en el marco de una enorme crisis ecosocial. Que hoy hemos tenido las movilizaciones de los agricultores muy desencaminadas y la dirección opuesta a la que deberían de llevar, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió que si Greta Thunberg o este movimiento en torno a este fenómeno mediático llegó a movilizar a miles de personas en ese momento, y siendo como era una estudiante sueca, ¿qué podría ocurrir, o esa es mi punto de partida para la novela, si en vez de ser una sola activista fueran 3 o 4 activistas de primera línea de países que realmente ya están sufriendo sobre sus carnes el cambio climático? Estoy hablando de la India, Asia, África y América Latina. Entonces yo me puse a investigar sobre posibles personajes, a documentarme un poco más sobre movimientos sociales, etc. Y entonces empecé a idear lo que podría ser el inicio de esta revolución, o el inicio de esta revolución que quiero narrar en la ficción, ¿no? Porque en los tiempos que corren, en la literatura, lo que busca la gente, la sociedad en general, lo que busca es la evasión, ¿no? Y yo lo que pretendo es lo contrario, penetrar en la realidad para transformarla, o sea, con una intención revolucionaria, por así decir. Casi todo lo que se lee en literatura pues es fantasía, romance, terror, ¿no? Es evasión. Entonces yo pretendo pues lo contrario, penetrar en la realidad para intentar transformarla. Y esto es un poco lo que me ha impulsado a mí a escribir esta novela, a comunicar de otra manera. Quizá el lenguaje racional, llevamos 50 y tantos años de comunicación racional y estamos donde estamos. Entonces a lo mejor hay que abrir nuevos frentes desde la cultura y desde las emociones, ¿no?
Y bueno, os voy a hablar un poco de los personajes que pueblan esta novela. El primer personaje que impulsa o mueve este intento de revolución se llama Inderjit Kaur. Es una mujer del Punjab, al norte de la India. Está inspirada en un personaje real que se llama Kiranjit Kaur, y es una mujer que perdió a su padre porque se suicidó. En la India, lo que es en el Punjab, se desestabiliza el ciclo de los monzones, lo que es en toda la India y especialmente en el norte, y lo que antes era el granero de la India se transforma en una tierra azotada por sequías e inundaciones constantes. Entonces los agricultores pierden sus cosechas y además están endeudados. Entonces muchos de ellos, o en este caso miles de agricultores y campesinos en la India, pues se suicidan, se quitan la vida y se quedan las viudas, los hijos, las hijas, con unas tierras yermas que no valen para nada. Y ese es un poco el escenario que se encuentra ella, y ella empieza a darle vueltas a cómo resolver su situación a nivel local, pero empieza a pensar que esto es un problema global. O sea, lo que en el libro, en la ficción y en la realidad también, desgraciadamente, les está llevando a ese desastre, es algo que no se ha fraguado en su propio territorio. Son emisiones que se han producido a miles de kilómetros de distancia. La India, pese a ser un país superpoblado, pues tiene prácticamente las mismas emisiones que la Unión Europea. Entonces son emisiones que no producen ellos. La gente pobre no produce emisiones, se está muriendo por un castigo de algo que ellos no han creado. Otro personaje que aparece es Pakutia. Es una mujer que está ayudando a las agricultoras, a las pequeñas comunidades campesinas de Senegal, de la zona del Sahel, a intentar sacarle algún rendimiento agrícola a sus tierras. O sea, en la ficción, esta mujer crea una ONG en la cual hacen pozos y con placas solares sacan agua y pueden crear unas huertas donde se podía cultivar algo. Pero entonces el avance del cambio climático y el avance del desierto de norte a sur hace que esos pozos se vayan secando, las tierras van quedando completamente yermas y desérticas, es el avance del desierto, y entonces todos esos proyectos que estaba creando con tanta ilusión para producir esas pequeñas huertas, pues van desapareciendo. Entonces eso muestra y pone de manifiesto que hay territorios que con el cambio climático la gente queda excluida para siempre. O sea, hay sitios donde ya es irrecuperable, ya no pueden volver a cultivar en esos lugares, se tienen que ir. Es una exclusión lo que se está produciendo. Y otro personaje que aparece en la novela, que representa un poco la lucha contra lo que se está llamando capitalismo verde, lo representa una mujer que se llama Menkai Nkeriniwa, que es una indígena de la Amazonía ecuatoriana, que tras haber luchado contra las multinacionales con el tema de las explotaciones petrolíferas en la Amazonía, tras una victoria judicial que está inspirada en una victoria real, que se ratificó con el tema de la reserva Yasuní, ahora se enfrentan a una nueva amenaza, que es la creación de una gran superpresa en la Amazonía, esto es en la ficción, para producir energía hidroeléctrica y fabricar hidrógeno verde, ¿vale? Esto simboliza un poco ya no los proyectos tan destructivos que hay con el tema de los hidrocarburos, las consecuencias del uso de los hidrocarburos, sino ya los proyectos de hidrógeno verde o similares, que son igualmente destructivos porque en realidad es este sistema capitalista lo que hay que cambiar, ¿vale? Y un poco estos tres personajes son los que impulsan el recorrido de la novela y quieren hacer una gira por Europa para concienciar a la gente y tratar de despertar un movimiento social a nivel mundial. Esta es la premisa, ¿no? Ante el adormecimiento general de la población, en la novela, en la ficción, es qué sucedería si unos personajes tan potentes en una gira a nivel mediático muy potente echaran a andar y continuaran con ese camino que había empezado Greta Thunberg, pero claro, son otros personajes, es algo mucho más amplio, mucho más potente, ¿no?
Y bueno, este es el planteamiento del libro. Y ahora, si queréis, os puedo leer algunos fragmentos para un poco ilustrar lo que estoy comentando. Entonces el libro comienza así. Las voces de las aguas. Estado de Punjab, India, 25 de julio. Bueno, toda esta narración tiene lugar en un futuro indeterminado cercano. Podríamos hablar del año 2026, 2028. La realidad supera la ficción. Muchas cosas que he narrado en este libro han sido ampliamente superadas. Lo empecé a escribir en el 2021 y lo terminé de escribir a mediados del 2022. Y hay situaciones que han superado cualquier expectativa, ¿no? Por ejemplo, la sequía que se está produciendo ahora mismo en la cuenca del Ebro o la que se está produciendo en en Andalucía, etcétera. Yo en el libro he puesto un panorama de sequía, por ejemplo, al sur de Francia, pero resulta que el año pasado hubo una sequía en toda Francia. Se tiraron todo el mes de abril, o sea, se tiraron 32 meses en plena primavera sin registrar ni una sola precipitación en la mayor parte del estado francés, ¿no? Entonces vuelvo. Estamos en el estado de Punjab, la India, 25 de julio. Los cielos estaban negros y ofrecían una apariencia casi sólida, surcada por innumerables relámpagos que hendían el aire. Cientos de truenos resonaban con violentos estallidos. Parecía que el cielo y la tierra se fueran a quebrar para sepultar campos de cultivo y aldeas enteras. El bramido del cielo se unía al de las aguas que fluían de forma torrencial, arrasándolo todo y arrancando árboles de la tierra. Las inmensas masas de oscuras nubes no dejaban de vomitar agua sobre la tierra, y las torrenteras fluían imparables a través de gargantas y valles. 5 venas principales, 5 ríos surcan la región del Punjab, y las 5 estaban a punto de reventar. Su pálpito era insostenible, y finalmente se produjo la tragedia. Una vez más la región quedó asolada por terribles inundaciones. La hemorragia acabó con vidas humanas y cosechas. Una de las aldeas del distrito de Mansa, al sur de la región, no había quedado libre de las inundaciones. Las calles del poblado estaban anegadas y cientos de personas caminaban por ellas con el agua por la cintura. Muchas habían perdido sus cosechas. Otras además habían quedado sin hogar. Los endebles muros de adobe habían cedido ante la fuerza del agua. Todo era caos. Algunos botes salvavidas surcaban las inundadas calles recogiendo a niños y ancianos. Había muchos grupos de hombres que discutían a gritos llevándose las manos a la cabeza. Algunas personas no perdían la sonrisa, felices de llevar a sus hijos e hijas a hombros sobre las aguas, felices de verlos a salvo y con vida. Entre el ajetreo y el desorden, llamaba la atención un grupo de mujeres que tiraban de un bote salvavidas. Estaba lleno de comida, pequeños cucuruchos de papel con una fulca en su interior. Ese alimento era una especie de torta de trigo típica de la zona. Las habían preparado las mujeres del pueblo para repartirlas entre la gente que no había podido subir al punto de reparto. Todo el mundo giraba la cabeza cuando veían pasar a la comitiva de mujeres con sus sencillos saris de algodón sin teñir flotando sobre las aguas. Entre las mujeres destacaba una joven que era más alta que las demás. Tiraba de la proa del bote con determinación, venciendo la resistencia del agua que le llegaba a la cintura. Su esbelto talle se abría camino sin esfuerzo aparente, y de vez en cuando se detenía delante de una casa de un grupo de personas para entregarles algunas fulcas para comer. Sus brillantes y grandes ojos negros como el azabache se posaban sobre los ojos de la gente, que además de recibir el pan, recibían también una caricia en la mejilla de sus suaves manos o un abrazo. «Muchas gracias, Inderjit, siempre estás con nosotras. No nos dejes nunca», dijo una mujer al recibir el pan y la sonrisa de la joven. «Gracias a ti. Mañana te toca el turno de la tarde en la cocina. Te esperamos». Los habitantes de la aldea necesitaban la sonrisa, el apoyo y la dulce determinación de Inderjit Kaur, tanto como el pan que llenaba sus vacíos estómagos. Tras el reparto, las mujeres volvieron con el bote vacío hasta las casas más altas de la aldea. En una de ellas, la menos afectada por el fango y el agua, se habían reunido muchas mujeres del pueblo para preparar comida con los sacos de harina que les estaba enviando el gobierno. Tuvieron que trepar por una ladera embarrada sorteando troncos y ramaje arrancados de la tierra. Sus saris habían quedado teñidos del rojizo barro. Una vez en lo alto de la ladera, traspasaron el umbral de una casa hecha de adobe con las paredes pintadas de azul claro
En la diáfana estancia que se hallaba tras la entrada había docenas de mujeres sentadas en el suelo dando forma a las pulcas, mientras otro grupo se dedicaba a cocerlas sobre planchas calientes de metal. Inderjit y sus compañeras volvieron a cargar alimentos para repartir en la aldea a aquellas personas que no pudieron desplazarse hasta allí. Por la tarde se formaría una gran cola para repartir alimentos. Inderjit coordinaba al grupo de mujeres y gestionaba los sacos de harina. También estaba en contacto con las distintas administraciones para que nunca les faltara la ayuda. Casi todas las miradas se dirigían hacia ella cada vez que surgía algún problema con los suministros. Todas las mujeres que estaban cocinando pertenecían a la asociación de mujeres que habían sido víctimas de los suicidios de campesinos endeudados. La había fundado Inderjit Kaur hacía un año. 2 años atrás, su propia familia había sufrido una terrible desgracia. Esto es un poco el comienzo, cuando en este caos, en este desastre, pues empiezan a funcionar otras ideas. Y ahora os voy a leer otro fragmento en el cual presento a Fatou Thiam, la mujer de Senegal. ¿Quieres que lo lea yo y te tomas tú una cerveza? No, hombre, tengo que hacer el trabajo yo. Es que estoy haciendo un curso de lectura. Bueno, ya sigo yo, que gracias por el ofrecimiento. Las aldeanas estaban reunidas en torno a una mujer que por su apariencia podría ser una campesina más. Pero en realidad no se había criado con ellas, solo estaba de visita. Fatou, nuestros pozos están empezando a secarse, dijo una de las aldeanas a la mujer que había venido a verlas. El redondo rostro de Fatou se ensombreció y su resplandeciente sonrisa quedó sepultada tras un semblante serio y escrutinador. Fatou era una bella y corpulenta mujer de unos 45 años, sumamente vital y luchadora. Su espíritu joven encajó el golpe que supuso la mala noticia que acababa de recibir y en unos segundos remontó el vuelo para volver a dirigir su luminosa mirada sobre las campesinas. Pronto deberían llegar las lluvias. Si todo va bien, se regará todo solo y los pozos se llenarán de nuevo, dijo Fatou recuperando la sonrisa, pero sin poder ocultar una sombra de preocupación. ¿Y si pasa lo de otros años? ¿Y si no llegan las lluvias?, dijo otra mujer con énfasis. Conseguiremos ayuda internacional como otras veces. Os llegará comida, respondió Fatou intentando disimular su pesadumbre. Estamos así un año tras otro. Los hombres se están marchando a Dakar o a Europa y algunas de nosotras también nos estamos marchando. No podemos seguir así, dijo otra mujer con gesto amargo. Fatou sintió el desánimo de las mujeres y vio cómo se estaba resquebrajando la comunidad, al igual que lo estaban haciendo las resecas tierras que las rodeaban. Lo había visto en todas las aldeas que había visitado por cuenta de la ONG que presidía, o en las reuniones de la Asociación de Senegalesas Afectadas por la Sequía, de la cual también era presidenta. Fatou sentía el dolor de aquellas mujeres, pero también le amargaba su propia tristeza, la que le producía estar perdiendo el amor de aquellas campesinas desilusionadas y desesperadas. El viento del desierto se estaba llevando el cariño que le había mostrado durante años y Fatou lo necesitaba fervientemente tras haber recorrido un camino personal tan árido como el mismísimo Sáhara. Atrás habían quedado los años en los que Fatou consiguió fondos para realizar pozos de sondeo en esa región y en otras del país. Tras la instalación de bombas y placas solares, los acuíferos profundos regaron los campos y su propio espíritu quedó irrigado por el amor de todas esas agradecidas mujeres. Aquellas que habían quedado libres de acarrear agua desde distantes y decadentes pozos artesanos, las mismas que veían cómo se alejaba el espectro del hambre y la migración de sus aldeas. Las aldeanas, con el agua y la inestimable ayuda de Fatou, habían conseguido regenerar esas yermas y agotadas tierras gracias al estiércol de cabra, las rotaciones de cultivos y las prácticas agroecológicas. Pero sin agua, todo ese esfuerzo era en vano. La benefactora de estas campesinas veía cómo la desesperación regresaba una y otra vez a esas tierras, cabalgando a lomos de la insidiosa sequía. El implacable acoso de ese terrible corcel hacía volar la esperanza, que huía despavorida de los corazones de las aldeanas como una bandada de pájaros ante un lince caracal, y esos corazones, al perder la esperanza, olvidaron que sabían amar. El alma de Fatou estaba cansada de luchar contra el recuerdo de abusos, injusticias
y el cruel yugo de los hombres, y al desaparecer la esperanza de aquellas tierras, se vería privada del afecto de muchas de las mujeres que habían recibido su ayuda. Sin ese amor, Fatú sintió que su ser se agostaba junto a los pozos exhaustos. Tras la visita a la aldea, se montó en el todoterreno que ella misma conduciría para regresar a la sede de la ONG. Allí daría parte de lo que estaba ocurriendo. Mientras avanzaba por las áridas tierras, su cabeza daba tantas vueltas como las ruedas de su vehículo. En su mente veía que un año más las lluvias no llegarían a esas regiones. Vislumbraba el fracaso definitivo de los milagrosos huertos que había logrado crear junto a las campesinas. Sentía el imparable avance del desierto, la desestructuración de las comunidades, el hambre, la desnutrición, la migración, primero a Dakar y luego a Europa, la muerte de los que se atrevían a desafiar al océano embarcados en frágiles pateras. La cabeza le daba muchas vueltas. Los pensamientos giraban de forma vertiginosa mientras pisaba el acelerador con rabia, y entre todas las veloces imágenes que se repetían una y otra vez, estaban las de dos jóvenes, dos rostros y dos sonrisas que llevaba mucho tiempo sin ver, dos seres que añoraba con toda su alma. De repente frenó en seco y golpeó furiosa la bocina que estaba en el centro del volante. La golpeó una y otra vez con los puños, gritando llena de rabia y de dolor. Los bocinazos se perdieron junto con sus gritos entre el viento y la arena. Finalmente se derrumbó sobre el volante y rompió a llorar desconsoladamente. Su pecho y sus hombros se agitaban convulsos mientras recordaba a sus dos hijos. Bueno, esta es la presentación de Fatú. Ahora os voy a leer una escena que representa un momento así dramático, cuando la presión que ejerce esta multinacional de la construcción en la Amazonía para hacer esa presa, las comunidades indígenas se resisten, entonces sufren el acoso y la represión de los sicarios que actúan por cuenta de la multinacional. Esa mañana, Menkai, Mintare y las otras mujeres estaban bañándose en el río tras unas horas de recolección de frutas y raíces. Como de costumbre, algunas vigilaban a los niños, mientras otras disfrutaban del baño entre bromas y risas, o encontraban momentos de relax para contemplar las aguas de la gran cuenca del río, el azul del cielo, el paso de las nutrias o los delfines, o para escuchar la aparentemente caótica sinfonía de la vida, compuesta por el canto de miles de pájaros, el zumbido de millones de insectos o la algarabía de cientos de monos, que se sumaban a las risas y gritos de sus hijos durante sus interminables juegos infantiles. Entre todos estos sonidos, les llamó la atención uno que destacaba sobre los demás: el ruido de un potente motor fueraborda que se iba acercando a la playa fluvial donde estaban bañándose. En unos instantes, la lancha con motor fueraborda atracó a unos 100 metros del lugar donde estaban las mujeres y los niños. De ella salieron dos hombres que agitaban los brazos para saludarlas. «Hola, ¿cómo les va? Nos gustaría tener una plática con ustedes», gritó uno de los hombres. La aguda mirada de Menkai reparó en los bultos sospechosos que podrían ser armas y rápidamente dio la voz de alarma. «¡Coged a los niños y echad a correr, rápido!», gritó Menkai. Las mujeres cogieron a los niños que no podían correr y dijeron a los otros que corrieran con todas sus fuerzas. Todas las indígenas se metieron en la espesura y corrieron velozmente con sus hijos a cuestas. «¡Malditas pendejas!», dijo uno de los hombres casi sin resuello mientras corría detrás de las mujeres. Los perseguidores llevaban cerca de 40 metros de desventaja, pero aún podían ver a las mujeres que huían con los niños. Una de las mujeres iba rezagada porque cojeaba de una pierna y finalmente tropezó con una rama y cayó al suelo. Cuando se levantó para continuar huyendo, los dos hombres ya la habían alcanzado. Uno de ellos la sujetó por los hombros y casi sin aliento se puso a hablar con la mujer, mientras tanto el otro hombre la apuntaba con una pistola sonriendo. «Vaya hospitalidad gastan por estas tierras. Nosotros veníamos a tener una plática con ustedes y se echan a correr», dijo con cinismo el hombre que sujetaba a la mujer por los hombros. La mujer les miraba aterrorizada y no era capaz de articular palabra. «No es la líder, pero puede servir para hacerles llegar el mensaje», dijo el hombre de la pistola. «Antes de terminar el trabajo podríamos gozar un poquito. La indiecita me pone bien cojudo».
dijo el otro hombre agarrando el cuello de la mujer con una mano y su propio sexo con la otra. No tenemos tiempo para pendejadas, dijo el hombre de la pistola. ¿Cómo no? La gente de su tribu tardaría más de 1 hora en llegar, está todo estudiado, dijo el otro hombre, sin soltar el cuello de la mujer y tirando con violencia de la falda que llevaba la aterrorizada indígena. Está bien, pero apúrate, aunque no creo que dures mucho, nos pareces muy bacán, dijo el de la pistola con una sonrisa maliciosa. Con que no, ¿eh? Vas a ver cómo la rompo aquí mismito, dijo el otro hombre soliviantado por haber visto cuestionada su hombría. El rostro de la mujer pasó del terror a la ira y le propinó a su agresor una fuerte patada en los testículos. El hombre se dobló gritando de dolor. «Tú a mí no me tocas más, hombre de alma negra y podrida», gritó la mujer enfurecida. El hombre de la pistola apretó el gatillo y sonó un disparo. La mujer cayó muerta en el acto. La bala le había atravesado la cabeza. Se acabó la diversión, vámonos ya. «Levanta ahí, pendejo», dijo el hombre que había disparado a la mujer. Los dos hombres emprendieron el camino de regreso a su lancha por la borda, dejando el cuerpo sin vida de la mujer sobre la hojarasca de la selva. El cadáver de la joven yacía solo, abandonado y arrancado de la vida de forma brutal por unos hombres sin corazón que servían a otros hombres sin alma. Ese día habían matado a una mujer que no había podido tener hijos, pero que había cuidado a los de las demás como si hubieran sido suyos. Ese día habían segado la vida de una persona que se había visto a sí misma en los árboles, el cielo, la tierra y las aguas, porque se había sentido parte de todo. Esa mujer había sido una de las personas más dulces de la tribu, y sus bellos ojos rasgados se habían cerrado para siempre por un puñado de pesos. Esa mujer le había sonreído siempre a la selva, pero la conciencia existe tan solo en el interior de las personas que recuerdan tener ese don. Por eso la selva no pudo corresponder lo que esta mujer había sentido por ella. Por eso la selva no pudo llorarla, ni dedicarle la canción de unos pájaros o el adorno de unas flores. Simplemente la cubrió de hormigas y siguió con su aparentemente caótica sinfonía de vida y de muerte. Una música que solo unas pocas personas sabias y sencillas sabían apreciar y entender. Una de estas personas se acababa de marchar para siempre. Menkai, la anciana Mintare y las otras mujeres de la tribu habían conseguido llegar a la aldea y se pusieron a buscar a los hombres que estaban cazando en otro territorio. Una vez reunida toda la tribu, las mujeres y los hombres armados con lanzas, cerbatanas y arcos emprendieron la búsqueda de la mujer desaparecida. Al cabo de media hora, Menkai avistó un cuerpo tendido en el suelo de la selva. «¡Omari! ¡Omari!», gritó Menkai de forma desgarradora, y se echó a correr hacia el cuerpo que yacía sobre el mantillo de hojas en descomposición. «¡Omari!», aulló con todas sus fuerzas Menkai, terminando de quebrarse por dentro, y se derrumbó sobre el cadáver de su amiga, rompiendo a llorar desconsoladamente. Menkai abrazaba el cuerpo sin vida de Omari, lo sostenía entre sus brazos, meciéndola consumida por el dolor, mientras sus hombros se sacudían por el llanto. Los hombres y mujeres de la tribu rodearon a Menkai y a Omari, y rompieron a llorar todos juntos, tocándose y abrazándose unos a otros. Así estuvieron cerca de 1 hora. Unas horas más tarde procedieron a enterrar a Omari en el lugar que le correspondía. Toda la tribu estaba consumida por el dolor. Todas las personas tenían en su mente y en su corazón la dulce mirada de Omari y sus caricias, que habían volado hacia el cielo para perderse en él como una bandada de palomas rojas. Bueno, esta es la parte en la que ocurren estos sucesos en la selva amazónica, y eso de alguna manera espolea los movimientos sociales, espolea toda esta gira que pretenden hacer por Europa, y se producen protestas con este tema y con muchos otros en Europa, ¿vale? Entonces voy a leer un poco las reacciones que se producen en Europa tras esta barbarie y muchas otras que suceden todos los días, ¿vale? Al día siguiente, estamos en Madrid. Al día siguiente, a las 11:30 de la mañana, una multitud compuesta por cerca de 2000 personas
se agolpaba en la calle y en las escaleras que conducían a la fachada de una gran torre acristalada. Era la sede de Unitexa y varias cámaras de televisión estaban grabando la acción de protesta. De repente, la multitud que estaba en las escaleras se separó como si fueran las aguas del Mar Rojo abriéndose ante Moisés, y por el cauce que habían formado comenzó a fluir un río del color de la sangre, que bajó, salpicando violentamente los peldaños de la escalinata. Era el torrente que habían creado docenas de activistas volcando cientos de litros de pintura roja por las escaleras del edificio. Los periodistas y las personas que paseaban por la calle contemplaron la acción anonadados, e instantes después las activistas alzaron cientos de carteles con el rostro de una mujer indígena. Al pie de la foto rezaba un lema que decía «Justicia para Omari». En el centro de la multitud y al nivel de la calle, Menkai alzaba uno de los carteles con el rostro de la mujer asesinada. Menkai llevaba pintada de rojo la banda que marcaba sus ojos de sien a sien, el mismo color que había bañado la escalinata que estaba por encima de ella. Varios agentes de policía se acercaron a la multitud y comenzaron a hacer interrogatorios y detenciones, pero dos abogados de dos de las organizaciones convocantes se interpusieron e iniciaron una acalorada discusión. Mientras tanto, varios periodistas se habían acercado a Menkai para entrevistarlo. Horas después, los informativos emitieron unas imágenes de la acción. Las declaraciones de Menkai, acusando a Unitexa del asesinato de su compañera Omari como represalia a la oposición de las tribus indígenas a la gran presa amazónica, y unas imágenes de las declaraciones de Arsenio Pérez, el principal accionista de Unitexa, la multinacional de la construcción. Don Arsenio, ¿qué tiene que decir ante las acusaciones realizadas durante esta acción contra Unitexa?, dijo apresuradamente uno de los periodistas que se arremollaban alrededor de Arsenio Pérez, y clavó su micrófono a medio palmo de la cara del empresario, que bajaba por las escaleras flanqueando la gran franja roja que habían dejado los activistas. Arsenio Pérez era un hombre de 65 años, tenía poca estatura, ojeras, gafas y algo de papada sobre el cuello de su corbatada camisa. El hombre de negocios sonrió afablemente, como quien va a reprender a un niño por una travesura. Pues nada en absoluto, que estas personas antisistema no tienen ninguna prueba para acusar a mi empresa de una barbaridad como esa, dijo Arsenio con tranquilidad y sin perder su afable expresión. Nosotros nos dedicamos a crear empleo y a desarrollar regiones desfavorecidas, no a matar a nadie. Bueno, esto es la acción, ¿vale? Y luego los movimientos sociales siguen agitándose y se produce una reunión, la gira continúa por Europa, sigue habiendo agitación en las calles, movimientos sociales, etc. Y se produce una reunión al más alto nivel que voy a describir ahora. Alpes suizos, 26 de diciembre. Un hombre uniformado charlaba distraídamente con un compañero al comienzo de su jornada en un pequeño y exclusivo aeropuerto, situado en los Alpes suizos. Desde las cristaleras de la terminal, los operarios podían ver numerosas cumbres nevadas que superaban los 2.500 metros de altitud. Hoy vamos a tener jaleo, compañero. Parece que van a venir bastantes jets. Vienen unos cuantos peces gordos, dijo el hombre uniformado a su compañero, señalando algunos Rolls Royce negros que estaban situados en uno de los aparcamientos del aeropuerto. ¿Sabes quiénes son?, dijo su compañero con curiosidad. No me he podido enterar. Deben de ser muy importantes porque no se ha filtrado nada de nada. Es todo de la máxima confidencialidad, dijo el hombre uniformado, sintiéndose importante por estar cerca de esas personas tan poderosas que estaban actuando desde el máximo secreto. Al caer la tarde, uno de los Rolls Royce salió del aeropuerto para emprender un trayecto de varias decenas de kilómetros por sinuosos y nevadas carreteras de montaña hasta llegar a una carretera privada que conducía a una gran verja. Era un enrejado de color negro rematado por puntas de lanza que mostraba ricos adornos de forja manufacturados con motivos de color dorado. Tras ella se podía ver parte de una enorme mansión de 4 plantas de altura. La fachada del edificio estaba construida principalmente con losetas de piedra y mármol y presentaba varias docenas de ventanales con grandes cristaleras. La gran verja que daba entrada a la inmensa mansión era el único lugar donde se podía ver parte del majestuoso edificio. El resto estaba cercado por varios kilómetros de nevados setos de 4 metros de altura, y tras ellos había un cerramiento metálico que convertía la propiedad en un fortín casi inexpugnable.
El lujoso vehículo se quedó frente a la gran verja, cuyas hojas se abrieron de par en par. Un hombre uniformado salió al exterior. Comprobó la matrícula del vehículo, habló brevemente con otra persona mediante un pequeño micrófono y recibió una respuesta a través de un auricular apenas visible. Tras revisar sus notas, el hombre uniformado dio paso al Rolls Royce haciendo un gesto amplio con la mano extendida. El vehículo traspasó el umbral de la entrada y el pasajero y su chofer pudieron admirar la grandiosa mansión en todo su esplendor. El chofer estacionó el vehículo junto a 10 coches similares que estaban aparcados en batería e inmediatamente salieron dos personas uniformadas, una que condujo al invitado hacia la entrada principal de la mansión y otra que acompañó al chofer a una puerta lateral para que llevara allí el equipaje del invitado. El invitado y uno de los responsables de protocolo caminaron juntos por un largo pasillo que presentaba cuadros de gran valor y lo recorrieron hasta llegar a una gran estancia donde un grupo de hombres elegantemente vestidos, 11 en total, estaban bebiendo champán de pie bajo una gran lámpara de araña y rodeados del personal de servicio que les igualaba en número. Un hombre de pelo blanco rizado se acercó sonriendo al recién llegado y le estrechó la mano de forma cordial. «Richard, ¿cómo te va la vida? Llegas el último, como siempre», dijo el hombre del pelo blanco, que era el propietario de la mansión y el anfitrión de todos los invitados. «Hola, Ethan, estoy muy bien. Muchas gracias por la acogida», dijo Richard con una jovial sonrisa y se unió al grupo de invitados. Tras el aperitivo en el que consumieron caviar de beluga regado con la marca más exclusiva de champán, los invitados pasaron a otro salón donde tomaron asiento. Los 12 comensales continuaron comiendo productos de la máxima calidad venidos de los 5 continentes y elaborados por un equipo de cocina formado en las mejores escuelas que estaba dirigido por un prestigioso chef. Un elegante sumiller les agasajó con vinos valorados en varios miles de euros en el mercado internacional de los vinos de alta gama. La comida transcurrió a lo largo de más de 2 horas y al término de ese tiempo los invitados pasaron a otra sala donde había una gran mesa negra rodeada por 12 butacas de cuero rojo. En esa sala solo había una persona a cargo del servicio, que consistía en servir los mejores whiskies de Malta y los más finos coñacs del mundo, junto con otras bebidas. Uno de los invitados miró al sirviente con recelo y le hizo un comentario al anfitrión. «Tranquilo, George, Jean-Pierre es de mi máxima confianza», dijo Ethan tratando de calmar a su invitado. Los invitados tomaron asiento en cada una de las butacas para dar comienzo a una reunión formal. El anfitrión tomó la palabra frente a los hombres multimillonarios que tenía ante él, entre los más poderosos en diversos sectores tales como el energético, el tecnológico, el farmacéutico, el de la química industrial, el del comercio digital, el financiero, el bursátil y otros de gran importancia en la economía globalizada. «Muchas gracias a todos por venir. Como anfitrión que soy, me veo en la obligación de comentar el motivo de esta reunión», dijo Ethan, mirando con gesto circunspecto a sus invitados. «Ya hemos hablado a lo largo de la cena de muchos de nuestros problemas y vicisitudes y creo conveniente exponerlos ahora con claridad. Como ya sabéis, hace ya tiempo que tenemos un gobierno desfavorable en Ecuador, fruto de una revuelta indígena», dijo Ethan con tono calmado, encendiendo una gran pantalla en la que se veían diversos líderes indígenas. Entre ellos estaba Menkai. «Lo preocupante es que están surgiendo revueltas similares en otros países de América Latina, afectando a muchos de nuestros intereses. Por otro lado, en Europa, el autodenominado Movimiento Mundial por la Vida está intentando iniciar una revuelta a nivel continental y mundial», dijo Ethan con parsimonia, mostrando una imagen en la que se veían los rostros de Inderjit, Fatou, Menkai, Laurent y Sinclair. «Están apuntando directamente a nuestros intereses y señalándonos a nosotros como responsables de la crisis multidimensional que atraviesa muchas de las sociedades a nivel mundial». «Hombre, en eso puede que tengan algo de razón. Una crisis siempre es una oportunidad», dijo con cinismo George, el hombre que había recelado del sirviente que les estaba atendiendo. El comentario provocó las risas de muchos de los participantes de la reunión. Todos se habían enriquecido durante anteriores crisis a costa de causar grandes sufrimientos a muchas personas y de comprometer seriamente el futuro de toda la humanidad. Tan solo la reunión que estaba teniendo lugar en esa mansión había generado más gases de efecto invernadero en un día que una aldea africana en un año entero, ya que muchos de los asistentes habían acudido en jets privados altamente contaminantes. Además, todo lo que estaban consumiendo había recorrido también muchos miles de kilómetros. Uno de los participantes de la asamblea pidió la palabra.
Era un hombre calvo de más de 50 años que vestía un traje valorado en muchos miles de euros. Alan tiene la palabra, dijo Ethan, que ejercía de moderador. Yo creo que debemos presionar a los gobiernos para que actúen con dureza frente a este movimiento mundial por la vida, dijo Alan con seriedad. Además, debemos actuar más incisivamente sobre la opinión pública. En primer lugar, hay que silenciar a este movimiento, procurar que no salgan tanto los medios de comunicación. Y luego debemos continuar tildándolos de antisistema. También hay que continuar cargando las redes sociales de mensajes contra ellos, especialmente con componentes raciales. Y bueno, esta es una reunión que mantienen las élites para abordar el tema de la incipiente revolución que se está generando, empezando por Europa y luego extendiéndose por otros lugares. Y hasta ahí puedo leer. Esta es un poco la presentación. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis saber. ¿Por qué el título? El título, pues tendrías que leerla, porque tiene 3 significados diferentes. Vale, vale. Que me parecía a mí que no era trivial. No, hay 3 significados tras el título. Sí. No quiero cortar el rollo, pero ¿tú crees que vas a vender muchos libros a los tractoristas que están? No. ¿Leen o no leen? Pero... No creo que sea un público objetivo. Desgraciadamente, claro, cuando uno escribe esto va pasando el tiempo y van sucediendo muchas cosas, la realidad supera a la ficción y a veces te encuentras con todo lo contrario. Que debe tener un movimiento revolucionario impulsado por los más desfavorecidos, pues tienes a los agricultores con sus tractores manifestándose porque quieren envenenar más la tierra, secar más las aguas y seguir con un modelo que es insostenible. No serás ecologeta. Ecologeta eso. No, a mí me gusta la ciencia y los derechos humanos, entonces a partir de ahí. ¿Has visto en la Mani algún trabajador rumano, senegalés, ecuatoriano? No, porque las manifestaciones son de la patronal. Yo en el campo sí los veo trabajando. Oh, sí. De hecho, estoy trabajando estos días. Y malviviendo y eso. Sí, pero claro, como sabemos, las manifestaciones que ha habido estos días están movidas por patronales y detrás de ellas están los partidos de la derecha. Y detrás de los partidos de la derecha están las multinacionales, etc. ¿Alguna cosita más? Qué pena. No sé, ese tono pesimista No. que desprende No. la intervención, ¿lo desprende el libro? No, el libro ofrece esperanza porque es optimista per se, porque hay gente manifestándose. O sea, hay una serie de desgracias, de tragedias, pero hay gente que reacciona. Hay que leer el libro entero para ver a dónde lleva esto. Pero te quiero decir que es optimista en ese sentido. Porque yo en un escenario de desmovilización estoy en una ficción en la cual existe movilización. Y entonces mi objetivo con este libro es a ver si alguien lee esto y se le ocurren nuevas ideas para hacer cosas nuevas. Pues gracias porque con la que está cayendo. Claro. El planteamiento de... O sea, estamos en una desmovilización. Pesimista. No, la verdad es que no vemos cómo hincarle el diente a la situación. Por eso hay que buscar, estamos en una guerra cultural, ¿no? Entonces estamos en una batalla de relatos. Por ejemplo, aquí yo he creado un relato de ficción para aportar algo desde el punto de vista cultural, etc. Pero en el mundo real estos argumentos son los mismos. Es decir, estamos en un auténtico caos climático, una destrucción de la naturaleza y tal. Y entonces nos encontramos en el escenario opuesto, que los agricultores se manifiestan porque quieren contaminar más acuíferos, etc., ¿no? Es lo contrario, pero hay que darle la vuelta a la tortilla de alguna manera. Y para ello, mi visión personal es que tiene que haber una revolución a nivel mundial. O sea, cada uno tiene que trabajar en su territorio, pero tiene que surgir un movimiento mundial con un consenso entre distintas, digamos, personas y colectivos de gente que ya lo está pasando mal. O sea, ¿qué futuro tienen unas personas del Sahel, en Senegal, por ejemplo? ¿Qué futuro tienen en muchos sitios del mundo? Pero es que ¿quién nos iba a decir? Porque en algún capítulo del libro empiezo a escribir cuando empiezan a producirse desastres en nuestros propios territorios, pero es que la realidad supera la ficción. O sea, estamos con la cuenca del Ebro en sequía. Es increíble. Pero entonces tiene que haber una reacción.
Entonces hay que crear, hay que construir ese relato, explicando muy bien las cosas para saber hacia dónde dirigirnos y sin movilización. O sea, los derechos que se han conseguido a lo largo de la historia de la humanidad han sido con lucha, con sacrificio, Siempre con revolución. y con revoluciones y con Siempre. muerte. Y con gente poniendo el cuerpo, con gente jugándosela. Y en el libro describo a todas estas personas que emprenden una lucha a nivel global, pero describiendo sus problemas a nivel territorial, porque la mujer que va contando por toda Europa que lo que era el granero de la India ahora es un erial porque se suceden las inundaciones y las sequías, las personas de ciertas regiones de África que ya no tienen dónde ir, se tienen que ir de allí porque el cambio climático ya no les da opción. Y luego las de otros territorios que representan las mujeres, las mujeres indígenas que están defendiendo frente a una gran empresa, porque ahora eso no lo encontramos en nuestro propio territorio aquí en Extremadura, que es una tierra de sacrificio desde hace muchísimo tiempo, y ahora resulta que hay que hacer minas de litio para hacer coches, para que los lleven los ricos, entonces hay que ir a Cañaveral, hay que ver, toca la puerta de Cáceres, no sé qué, y viene a ser lo mismo. O sea, entonces tenemos que continuar con nuestro relato en esta batalla cultural. Y creo que en el mundo de la cultura y de la ficción, de la novela, pues faltan más novelas de este tipo, ¿no? Que parece distópica, pero no lo es. Es optimista, porque tienes a gente luchando, cosa que no está ocurriendo en el presente. Entonces es eso, que yo por eso considero que lo que he escrito es optimista. Bueno, claro, primero planteo el panorama como es de crudo, es que es más crudo todavía. Cuando yo empecé a escribir la novela, las cosas estaban mejor que ahora. Entonces, por eso os animo a leerla, el que quiera, y luego pues abiertos a ideas, ¿no? A mí lo que más me gustaría sería que de lo que cuento aquí en la ficción surgiera algo real, ¿no? Porque, yo qué sé, haciendo un poco el fantasma, ¿no? Está el género de no ficción, pues sería el género de utopía o quiero que ocurra, o ese sería el género literario. Cuando has descrito los personajes, yo estaba esperando a que presentaras algún personaje de nuestro entorno. No, realmente... Algún extremeño o extremeña que... No me da la vida, entonces habría escrito... que tú conoces. Habría escrito Los Miserables, sí. O Guerra y Paz. No, bueno, quizás... No me ha dado la vida... No, pero no tanto desde ese punto de vista, ¿no? Que entiendo que claro, que eso pues supera a lo mejor el número de páginas que tenías previsto o que tú quieres para el libro, pero sí desde el punto de vista, yo lo que percibo en muchas personas con las que hablo, ¿no? Tú sabes que nos movemos en ambientes parecidos y que estamos ahí en luchas comunes, pero lo que percibes de gente es que te dicen, es que eso a mí me queda muy lejos, ¿sabes? Lo que está pasando en la India, en el Sahel, lo que está pasando en la Amazonía, es como de otro mundo, ¿sabes? A mí mi realidad me dice, y de hecho lo estamos viendo estos días más que nunca, ¿no? Que cómo esos mensajes se han traducido en todo lo contrario, ¿no? Entonces, introducir a lo mejor un personaje que te puede tocar más o que con el que te puedes sentir más identificado, ¿no? Porque vive tus mismas vivencias, ¿no? Yo hablaba hace poco con un amigo que estaba, vamos, un conocido, y estábamos hablando así y le planteaba, bueno, es que Iberdrola tal, no, a mí no me hables de Iberdrola está en Madrid o donde sea, pero a mí lo que me está afectando de verdad es esto, que lo que me están puteando son la gente de aquí, ¿no? Y no, el que te está puteando es Iberdrola, pero tú no lo quieres ver, ¿sabes? Pero eso ya le queda lejos, o sea, imagínate hablar de Madrid, ¿no? Pues imagínate hablarle de la India o de Senegal, ¿no? Hay veces que escuchando el relato ubicado en otro territorio te das más cuenta, o sea, hay veces que la ficción te hace reaccionar más que la realidad, porque hay veces que tú ves una película, te quedas impresionado y la realidad es superior a la película que has visto. Hay veces que a través de la ficción o a través de personajes que están ubicados en otros territorios, de alguna manera como que te metes más en la historia, te entras en algo un poquito más, digamos, entre comillas, exótico o tal, y reflexionas de otra manera. Puede ser. Hombre, ya quizá para otros libros dejé algo de... Segunda novela. Cuando tenga tiempo.
el día que pueda, pues... Pero vamos, sí, me interesa esa perspectiva. Lo que pasa es que como esto es como sobre una revolución a nivel global, sale España. O sea, sale España, porque yo como soy español he ubicado parte de la trama y además con actores fundamentales dentro de esta trama. Florentino Pérez y Unitexa. Unitexa en realidad es una transposición de ACS. Hombre, es que Y Arsenio Pérez- Arsenio Pérez lo ha dejado ahí como... A nada que pienses un poco, pues la descripción, eso. No me la estoy jugando porque, ya veis, esto no me va a publicar a mi Planeta. Bueno, todo se andará. No eso es así. Eso según el mensaje que tú lances, te lo va a publicar una editorial u otra. De todas formas, bueno, como sí que vale la ficción para eso, ¿no? Pues como estamos hablando un poco sobrecargados de la gente no quiere saber nada que vaya más allá de nuestras fronteras, ¿no? Incluso regionales, y precisamente es lo que más necesitamos, ¿no? Para comprender un poco, por esto que contabas, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado y que hay que contraponerlo con relatos de lo que ocurre fuera, ¿no? Que somos quizás los más privilegiados y somos los que no queremos saber lo que ocurre fuera. Y bueno, pues yo que la he leído sí que me moló eso, ¿no? Cómo se interrelacionan cosas de países diferentes y cómo también se deshace, aunque está la cuestión del tercer mundo o lo que sea, como eso también se deshace, ¿no? Llegado un momento, ¿no? Porque al final pueden ser vidas parecidas, ¿no? La que tenga un campesino extremeño con la que tenga un campesino de la India o de, ¿no? Salvando también mucho la distancia, pero hay cuestiones comunes, ¿no? Que te iba a preguntar que la experiencia tuya, o sea, he visto, bueno, tu experiencia y tus conocimientos como activista de ecologista de nación y tal, ¿cómo te han servido a la hora de ya no solo la motivación, sino a la hora de escribir ciertas cosas o de cómo contarlas? Hombre, es fundamental. Yo si no hubiera entrado en contacto con ciertos conocimientos, pues no hubiera escrito esto, porque no me habría dado cuenta de que lo que está ocurriendo en ciertos territorios es, digamos, la avanzadilla de lo que va a ocurrir aquí. Lo que está ocurriendo en la India, lo que está ocurriendo en África, en América Latina, y no he mencionado, el único continente que no he mencionado es Oceanía en este libro. Pero todo esto es a base de eso, también sobre las luchas campesinas, las protagonistas son mujeres, son un poco referente, digamos, entre comillas, bueno, por así decir, ecofeminista, está ahí. Yo cuando me puse a pensar en personajes, digo, es que me salió, digo, tiene que ser mujeres. Porque de hecho, esto que he narrado un poquito de la trama de la Amazonía, también es un poco una transposición de lo que ocurrió con Berta Cáceres en Honduras, que era el proyecto de ACS allí y que acabó con el asesinato de una líder indígena, de una lideresa indígena. Entonces, claro, yo he aprendido, o sea, todo eso son las fuentes que me nutren en cuanto a lo que estoy contando, sin duda. Si no hubiera entrado en contacto con ciertos textos y ciertos autores o ciertas ideas, pues no hubiera escrito esto nunca, sin ese conocimiento. Por eso es importante, claro. Y mira, os voy a recomendar un libro que me gustó mucho en su día, que es real. O sea, es también muy inspirador. Se llama Senderos de Libertad, no sé si lo habéis leído. Sí, ¿Quién lo conoce? yo lo conozco. Pues ese es un pedazo de libro. Sí. Está muy bien escrito y además es que es una historia real, pero que es auténticamente apasionante la historia. Bueno, apasionante, es desgarradora, pero lo lees, vamos, es una trama impresionante, real, ¿no? Ese libro también me ha inspirado porque es un referente de un libro sobre activismo y además es un libro precioso. Me he puesto a ver este libro porque es que me gusta y me ha inspirado de alguna manera, porque digamos son personas y colectivos totalmente diferentes que empiezan a colaborar y crean un frente común, gente diferente que se une. Eso es muy importante. O sea, gente que deja atrás sus diferencias, pero con una lucha común. Y en este caso, o sea, estamos hablando de la lucha por la supervivencia, o sea, pero no de estos pueblos que viven en territorios marginales y castigados, es que es de toda la humanidad. Entonces hay que empezar ya, hay que reconstruir ese relato que se había empezado con ese gran movimiento de Fridays for Future del año 2018-19, hay que retomar ese camino.
a nivel global. Y yo personalmente, si alguien se ve este libro, le mola o que contacta conmigo y dice, venga, vamos a hacerlo, digo, sí, vamos a contactar con lideresas de todo el mundo para crear un frente, una gira mundial hablando de estas cosas. O sea que... Bueno, hubo algo parecido, ¿no? Hubo algo parecido, ¿no? Con el tema zapatista, que no sé si lo has cogido un poco como referencia, porque justo era Es que, por esa fecha. es que ¿no? cuando yo había empezado a escribir el libro y estaba ideando todo este rollo, vino lo de los zapatistas que vino después y digo, ostras, vamos en paralelo. No, o sea, bueno, quiero decir, cuando ya vinieron aquí a España, ya estuvieron aquí en Mérida y en Badajoz, lo que pasa es que hay que hacer las cosas de tal manera que lo comprenda cualquiera, ¿no? Cuando vinieron aquí los zapatistas, estuvimos por aquí desfilando por la calle Santa Eulalia, ¿es? Sí, Y la gente salía, se asomaban y veían aquello y se quedaban un poco flipados. O sea, como decía, ¿esto qué es? O sea, tiene que haber algo que se explique bien, con medios. O sea, hay que hacer un verdadero espectáculo mediático con todo esto para que la gente salga del shock en el que está. Difícil, Difícil, pero hay que intentarlo. Sí, no hay más remedio, pero difícil. Sí, sí. Pero, hombre, las cosas están petando ya de por sí. O sea, estamos llegando a lo que hay que contraponer ese relato sobre las cosas tal cual son. El ejemplo es lo de los agricultores. Ahora, ¿quién es el guapo que sale ahora a la calle a decir no, lo que hay que hacer es agroecología, no sé qué? Vale, hay que hacerlo. Hay que hacer ese relato contrapuesto, pero hay que saber cuándo, cómo, dónde. Hay veces que los tiempos no acompañan. Hay veces que hay que esperar. Pero vamos, hay cosas... Yo te digo que empiezas a traer, vamos, haces una gira aquí en Extremadura, te traes agricultores de sitios que están azotados por la sequía en montones de lugares del mundo. Y ya no te tienes que ir tan lejos, ya puedes traerte a uno de Andalucía y a otro de Cataluña. Y hacemos una gira por aquí para hablar del tema. Pero ese es el tema ya de adaptación, porque lo que hay detrás... O sea, que los agricultores tenían que haber salido para protestar contra este modelo, no para reafirmar el modelo que hay. Estoy poniendo un ejemplo porque es muy reciente, que me encontraba estos ahí con las banderitas y los tractores. Pero bueno, hay que crear relatos desde la ciencia, desde la comunicación, desde la cultura, desde todos los frentes. Porque en la guerra cultural están en todos los frentes la oposición. Están en la tele, están en los libros, están en el cine, están por todos los sitios. Entonces hay que oponer algo. Desde la ciencia, la ficción, la cultura, desde todos los frentes que podamos. Yo en ese momento que me vi agotado como activista, pues me puse a escribir esto porque es que ya tenía que dar salida de alguna manera a lo que tenía dentro. Y entonces, bueno. Como Consuelo Silva, que ellos también piensan que nosotros estamos en todas partes, en la tele, en los libros, en la universidad, y no les falta razón. Sí. También. Entonces, un poco de optimismo de la voluntad. Bueno, con los medios de Con el comunicación, asunto. por todos lados. Y yo sí puedo decir desde mi experiencia, militante si queréis, que como tú bien dices, no se hace nada si no hay esfuerzo, pero también si no se sale de la autorreferencia. Porque si nos ponemos a decir que muy malos tractoristas, y es que es verdad que es muy malos tractoristas, pero es que ¿cuándo hemos ido a hablar con ellos? No, y bueno... ¿Cuándo hemos...? A ver, es que las cosas también... ¿Y cuánto tiempo he dedicado en los últimos 10 años por parte de la nueva política a la vía institucional sin acercarte a la gente? Y eso también está en nuestro... En el mío, desde luego no, pero habrá quien se lo tendrá que anotar. También estas cositas. Sí, nosotros hicimos una Porque jornada. hay que hacer pedagogía. O sea, Sí. hacer cambios es hacer pedagogía. No es... o sea, como decir, yo estoy en El Salto y ayer sacamos 2 artículos. Uno a favor de la movilización y otro abiertamente en contra. Pues ya está. Y esto pues te pegas toda la mañana currando como un mono para que eso salga y lo leen miles de personas. Y funciona. Claro. Funciona. Entonces eso es lo que hay, si no hay más. Cuando Ahí has, sale ingenio. cuando has comentado que parece que somos muchos, siempre me viene a la cabeza esos indios de América del Norte que se ponían encima de una ladera, se les veía a todos y llegaban las tropas que estaban abajo y decían, hostia, cuidado que hay muchos allí que se nos viene encima. Y detrás de la primera fila no hay nadie. Que eso es un poco lo que hacemos, que los 4 que somos hacemos ruido y parece que hay mucha gente, pero eso. Y luego también lo que has comentado, concretamente en Tierra de Barros hicimos una jornada para hablar de cambio climático y para la agricultura y lo hicimos en la sede de una cooperativa, ahí en Villafranca y tal. Y estuvimos hablando, pero ahí quedó la cosa.
Estuvimos hablando, pero no hubo interés por parte de la gente de decir, venga, vamos a seguir hablando, vamos a darle vueltas. Y es que hasta que la realidad no nos golpea con dureza, no hay reacción. Y aunque nos golpee con dureza, porque este año hemos perdido cerca del 40% de la cosecha de uva, y me parece que las pérdidas en el cereal han sido entre el 85 y el 60%, puede ser. En el cereal de secano del 80. Del 80. En el sur de Badajoz. En la campiña. Bueno, en la campiña casi el 90. O sea, un desastre absoluto. Y todavía están en las reivindicaciones de los agricultores, están hablando de geoingeniería climática, o sea, están cogiendo un camino de negacionismo porque se lo han inculcado, porque se las han metido ahí. Que seguramente detrás está Saja, y detrás de Saja están los políticos, y detrás de los políticos están las multinacionales, etcétera, ¿no? Y bueno, pero es que hay que seguir, de alguna manera. Hay que seguir y yo creo que es buena idea que surja un movimiento internacional. Con gente... Se han movido millones de personas con una muchacha que era una estudiante universitaria que se puso delante del Parlamento sueco, que es muy loable lo que hizo, que si se pusieran personas de este perfil por delante y hubiera un fenómeno mediático otra vez, quizá podríamos llegar un poquito más lejos. Eso es lo que planteo yo en el libro, ¿no? Bueno, en Francia el movimiento es sustancialmente distinto al de aquí. ¿Cuál de ellos? El de los campesinos. Ah. Hombre, lo han enfocado más hacia el flujo de importaciones-exportaciones. Más bien la competencia. La competencia. No, Pero están más en ellos confluyen con movimientos ecologistas, es que... están mejor encaminados. Aún así todavía están un poco desorientados. También, Porque todavía no se han caído del guindo del todo. Los agricultores franceses también todavía... protestan por las no es medidas, fácil. por las medidas que se toman con respecto a los pesticidas y demás productos que son mucho más estrictos en Francia. Y claro, por la competencia que le hacen en España. Sí, Eso pero la es normativa la es protesta europea. de los agricultores Lo franceses. que pasa es que alguien tiene que contarles a los agricultores de aquí que la competencia marroquí es de empresas españolas radicadas en Marruecos. Claro. Yo esta mañana he estado leyendo toda la mañana el listado del CETEX, creo que se llama, de empresas españolas instaladas en Marruecos, del sector agropecuario. Hay un montón, hay un montón. ¿De dónde te creen las aceitunas que nos comemos aquí de mesa? ¿De aquí o qué? Una mierda. Vienen de allá, muchísimas de ellas. Y así suma y sigue. Y son empresas, os puedo hacer una lista de la empresa española y el nombre de la marroquí. No hay más que consultar un PDF. Si queréis lo cuelgo a la página de la enredadera. Tú consultas, te metes en la web y lo miras. Si no hay más chicha que esa. Y los fitosanitarios se hacen ahí, en Marruecos, no lo van a hacer aquí. Pero ya han tirado el primer camión. Sí, pero bueno, pero ese camión está vendido. A ese lo único, la ruta se la han hecho al transportista. Ese camión está vendido ya y se hace cargo el seguro. Que tienen 20. No pasa nada. Eso es todo espectáculo. Las certezas están en la soja. Ni siquiera el problema es reducir la decimos. Es que Mercadona trabaja con un margen del 3%. Si el problema no es Mercadona, el problema son las empresas que llevan todo el proceso, todo el procedimiento, las integradoras. Pero tú le dices a uno de izquierda, le dices integradora y no tiene ni puta idea de lo que estás diciendo. Y eso es culpa nuestra, no culpa de los agricultores. Es culpa nuestra de hacer pedagogía y entender y aprender las cosas. Y quedarnos en 4 lugares comunes que no llevan a ningún sitio. Y es la cosa como son. Y perdonar el tono, pero es así. Claro, es que es muy fácil, para nosotros es muy fácil también decir alguna cosa, pero no sé, yo el tema este me lo ocurro. Y ya te digo, la integradora, cuéntame que es una integradora. Y todo el mundo sabe que malo los tractoristas, pero ni puta idea de lo que es una integradora. Ay, cuéntalo. No una integradora, porque ahora los agricultores no curran como curraban antes. Ahora lo que hace es que una empresa te da el ganado y el tratamiento y la alimentación del ganado. Y tú solo tienes que poner las instalaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a un contrato en el que tú no eres más que el currante y muchos de los tractoristas están trabajando presos de las integradoras. Y nadie le dice al tractorista tampoco que es que la agricultura en España es deficitaria desde hace décadas. Es una ruina, porque si hay leyes del mercado, no hay leyes de otro tipo. Y las leyes del mercado dicen que el trigo más barato es de Ucrania. Y es así la cosa. Entonces, ¿a quién tendrá que poner a cabeza la cascabel al gato y decirle al rey que está desnudo? No. Pero es que nadie lo hace. Todo con paños calientes, todos, con estas cosas.
y las cosas son como son. Y el precio del combustible, pues claro, y los impuestos, pues claro que los cosen a impuestos, y claro que los cosen a burocracia, y eso es verdad. A ver, es una huida hacia adelante. La gente, en general, la sociedad en general, quiere la continuidad del sistema tal cual es. Y los agricultores no son la excepción. Y entonces, cualquier propuesta que haga radical atenta contra todo su sistema cultural. De, no, yo soy un agricultor y yo quiero ganar este beneficio, aunque yo quiero seguir haciendo lo mismo, es que no se puede seguir haciendo lo mismo. Es que hace décadas que no se Pero yo quiero decir una cosa también, porque la verdad que también están los intermediarios que se llevan también mucho dinero en medio. Porque si por ejemplo un agricultor produce 1 kilo a 0,30 y luego lo venden a 4 euros, o sea, ahí entre medio se queda también mucho dinero. Y también, por ejemplo, transporte, almacenamiento, o sea, todo el y sistema. luego están pillados porque si yo hago relojes y no me los compran, me los guardo. Pero si yo produzco uvas y no me las compras, me las como con patatas. Y en 2 días tengo que liquidar. Por eso las integradoras ponen los precios. Y van a morir ahí. ¿Y qué pasa? Cuando estás indignado, no vas a retorcer el cuello a aquel al que le debes dinero. Vas al gobierno para que te salve el pellejo. Porque lo que hay en el mercado, yo creo que en el mercado, porque claro, nosotros producimos aquí y que se lo vende a otros países, se lo llevan. Porque yo soy de la zona de ahí de La Serena y la fruta de ahí se la llevan casi toda a China, tal. Que eso es lo que los agricultores quieren que siga eso. Lo que pasa es que quieren que les beneficie. O sea, quieren penalizar a ciertas importaciones, pero quieren que la suya vaya adelante. Y es el sistema en sí, porque estamos hablando de cadenas de distribución largas. Y en esas cadenas se producen todas estas injusticias, pero además el desastre ambiental. Entonces lo que nadie plantea, ni agricultores. Hombre, los movimientos sociales, digamos, entre comillas, más radicales, etcétera, lo proponen. Hay que cambiar el modelo totalmente hacia agriculturas de cercanía. Pero a ver, tú dile al que tiene un John Deere de no sé cuántos caballos que vale 300.000 euros en esto, que salga a defender la agricultura de proximidad. Pues no. Pero te digo una cosa también, o sea, que por ejemplo tampoco puedes poner por la agricultura, la ganadería como se hacía años atrás, porque nadie de la gente joven le va a resultar atractivo estar por ahí con un rebaño de cabras todo el día. Así que tendrás que hacer también otro tipo de agricultura, ganadería, para que la gente joven también quiera trabajar en esos sitios. Claro, porque también Porque las cooperativas hay que también que evolucionar, no decir, claro, venga, no más una cooperativa ganadera puede permitir el ocio. Si tú eres uno, es que es el problema también, la fragmentación. El pequeño propietario que se echa sobre sus hombros toda la historia y que luego que cuando se cooperativizan no asume sus responsabilidades como cooperativistas, porque no van a las reuniones, etcétera, etcétera. Cuando es un agricultor que está en unión, yo por ejemplo conozco una cooperativa de agricultura ecológica que está al norte de Cáceres y no les va mal, dentro de que es un poco una reinvención de un sistema que también hay que cambiar, pero por lo menos les va mejor, porque ellos venden directamente al productor, al consumidor, y van directamente a sus grupos de consumo, etc. Y hacen venta directa. Es que este tema, la verdad que es que me toca así un poco y me pone... Porque, ¿tú crees que, por ejemplo, con todo el mundo se puede permitir pagar lo que te venden ecológico? Pero si ya vale tan caro como lo otro. Es que claro, pero si todo vale el lo mundo mismo. quiere que sea todo ecológico, pero claro, luego los precios hay No, vamos a ver. Comer ecología. Si tú vas a una gran superficie cualquiera y te encuentras, yo esta misma mañana o ayer, mandarinas a 2,40. Yo soy un productor ecológico y a lo mejor te las vendo a 2,20. Pero me lo llevo yo al margen y con 2,20 tengo una remuneración digna. Esa es la historia, que tiene que haber una venta directa y un circuito más cercano. Y esa es una de las reivindicaciones que hay y que deberían de producirse a nivel global. Hay que reconducir todas las economías hacia la proximidad. Porque es que no nos queda otro camino. Tenemos que prescindir de muchos productos que ahora mismo consumimos y que no están a nuestro alcance, porque están muy lejos. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a comer de lo que hay y no de lo que nos traen. Exactamente. Eso es muy duro de asimilar. A la gente le gusta entrar en una gran superficie, en llenar la cesta de la compra y no miran nada. Claro. Y no te digo nada, ya solo miran lo económico. Entonces esa es la parte de la guerra cultural, es decir, oye, estás tirando piedras contra tu tejado con tu propia compra. Bueno, por no hablar de las barbaridades que hay con lo de las fresas u otros productos que hay con explotación, condiciones infrahumanas, etcétera, ¿no?
Pero es que eso ocurre aquí, pero no te digo ya bueno, lo que ocurre en otros sitios. O sea, y luego a nivel climático, tú te comes una manzana de Sudáfrica, pues mira a ver el recorrido que ha hecho. Entonces es eso es parte de la batalla durísima que tenemos que emprender. Porque yo en este libro arremeto contra las élites, pero de vez en cuando también doy pinceladas sobre cómo se comporta la gente, ¿no? Como la gente, como el negacionismo que tenemos instaurado, cómo negamos la realidad, aunque sea la realidad ya nos esté golpeando en la cara un día y otro y otro y otro. Sí, de todas formas, la masa es la que mantiene a las multinacionales. Sí. En realidad, ¿quién tiene la culpa aquí? Hombre, claro, los que se dejan. Luego llegan las elecciones y encima, dentro de lo malo que es ir a votar, pues votan lo peor. Los agricultores que están ahora mismo en las calles, que son títeres de los que les están perjudicando. O sea, eso es lo que hay. Entonces hay que revertir el discurso, buscar, yo en este caso he buscado gente de otros países que ejemplifica muy bien ya los últimos pasos de la crisis. O sea, es gente que ya no tiene nada frente a los que ya empezamos a perder. Entonces esa es la batalla de nuestro tiempo y cada uno la va a librar como pueda. O puede hacer como una persona que he escuchado esta mañana, dice, yo no leo las noticias, no veo nada, soy ignorante y soy feliz. Esa es una postura muy común. Luego están los autoengaños y luego está el baño de realidad. Y bueno, yo con el libro este pretendo baño de realidad y reacción. Así que cada uno que haga lo que pueda. Yo en ese momento decidí escribir esto y bueno, y luego ya veremos qué se nos ocurre. Me hace pensar, si hace pensar merece la pena. Sí, no, el intento es hacer pensar y pese a que lo que os he leído parece pesimista, es realista por debajo de los niveles de realidad, porque la realidad es tan cruda que no la puedes ni atrapar, pero luego hay esperanza porque siempre que haya gente luchando hay esperanza. Eso es así. Y merece la pena, porque merece la pena. Como morir de alguna manera luchando, no sé. Hay veces que uno se desanima, se siente solo y dan ganas de mandarlo todo a tomar por culo. Es decir, mira, la gente pasa de todo. Hay personajes en el libro que son personajes que sufren por la indiferencia de la gente, que está ahí ejemplificado. Hay montones de personajes, porque una vez te pones a escribir empiezan a salir personajes de la nada y es bastante divertido. Pero es el caso, ¿no? De repente te sientes a veces, o sientes que no sirve lo que haces, pero creo que lo que tiene sentido es hacerlo. Aunque no triunfes, pero lo haces. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Entonces ya seguir cada uno en su territorio, a su manera, pues irá haciendo lo que deba o lo que pueda. Así que... Bueno, lo dejamos ahí. Pues ahora mi Muchas gracias, Sergio, por venir a presentarnos. A vosotros, que no os he agradecido que he empezado ahí a enrollarme. Esto está para esto. Muchas gracias por la acogida, por el espacio y bueno, por todas las actividades que hacéis. Nada, pues comentaros que, bueno, animaros a leer el libro. Yo que tengo la suerte de haberlo leído ahí un poco primicia, pues me gustó muchísimo y además sí que es esperanzador, aunque no sé si por lo que preguntaba, no, sí que es un libro, joder, que lo cierra con una sonrisa y nada, pues eso, animaros a echarle los ojos que lo tenéis ahí. Si queréis que Sergio lo firme, pues lo echa una firmada también. ¿Y la semana que viene presentamos? La semana que viene tenemos el viernes sobre esta hora viene Guillermo Urbano Lanza, que es poeta andaluz y viene además, bueno, seguramente traiga, él hace música, seguramente sea también una mezcla entre recital, además un recital también cañero y un poquito de música en directo. Perdón, eso es la semana que viene. Sí. La siguiente tenemos el libro, si lo quieres comentar tú o Carmen, que no sé si está por ahí, se ha ido ya. Está aquí. Pero yo que tengo... Nada, no, decía algo del libro de... Está ahí. Sí. Si quieres comentar algo de... No, porque no procede. Vale. Está muy de todas formas, bueno... Con Chris,
Con Chris. Es que se lo quitó. Ah, vale, vale, vale. Bueno, como lo ponemos por redes sociales también, pues ya lo podéis ver por ahí. Ya está. Y ahora ya sí al ambigú y a echarnos la cervecita. Pues bien. Muchas gracias.